Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con la teología del libro de los jueces. Y aquí estamos mirando a Jefté, el juez menor, uno de los jueces menores en esta colección. A pesar de que tiene aquí 4 narraciones muy interesantes, uno que es sobre la guerra directamente de los amonitas, el otro que se refiere al trato que se hace aquí con los amonitas también, cosas del pasado, sobre el territorio. Luego tenemos la narración sobre el voto que hace justamente Jefté con respecto a la victoria, pidiendo al Señor, si es que yo pueda vencer, voy a ofrecer a la persona que sale, la primera que sale la puerta de mi casa. Y justamente fue su hija, ¿verdad? Otra narración muy interesante. Y la cuarta es la que tenemos ya en el capítulo 12, sobre la guerra entre Efraín y Galaad. Bueno, entonces, estos son los 4 elementos que tenemos aquí en esta narración y que se refiere a este juez menor Jefté. Vamos a mirar un poco más dentro de este análisis y de este estudio. Encontramos que el relato aún no debe su unidad, es decir, de estos 4 elementos que tenemos en la historia de Jefté, su unidad más que a la redacción final. Es decir, el redactor final es el que pone estos 4 elementos, estas 4 redacciones, narraciones, como si fuese una sola, digamos, o sea, lo mete dentro de la vida de Jefté, en una sola historia. Entonces, aquí nosotros miramos ahora y vemos que algunos elementos que tenemos aquí dependen directamente de la historia, como las acciones llevadas a cabo por Jefté para contener las incursiones amonitas en el territorio de Galaad. Es decir, que aquí hay elementos, ¿verdad?, históricos que son muy importantes. Pero estos elementos históricos que nosotros le llamamos y que son muy importantes, ciertamente responden ¿a qué cosa? Y responden a una historia, pero una historia de ese momento, ¿verdad? Una historia de esas tribus, que el redactor final después los toma y los va metiendo dentro de la Biblia. Ahora, algunos elementos dependen así de la guerra que existe con Galaad, por ejemplo. Ahora, la construcción, así como encontramos en la narración, es así que ya juega una situación más bien teológica. Y aquí entonces se miran los elementos, por ejemplo, de Jefté. Ya dijimos, el origen de Jefté es un origen pobre, es un origen humilde. Hay también un menosprecio, ¿verdad?,
con respecto a este héroe. Él era hijo de Galaad y era hijo de una prostituta. O sea, todos estos elementos también entran y juegan parte de la narración que está haciendo el redactor final. Y el papel también que desempeña aquí Galaad, vencedor de los amonitas, imagínense, tiene un papel demasiado importante y todos estos elementos se quieren resaltar, se quieren mostrar. ¿Por qué quieren mostrar? Y justamente para decir, bueno, aquí nosotros verdaderamente estamos encontrando, ¿qué cosa? Estamos encontrando nada más y nada menos que la misma acción de Dios en la historia de Israel. Es Dios entonces quien está dirigiendo esta historia. Vemos que muestra cómo uno que está prácticamente en el suelo, está tirado, ¿verdad? Por decirlo así, sin ninguna posibilidad. La primera narración nos dice que incluso lo desprecian, lo sacan, lo expulsan. Tú no tienes herencia con nosotros porque eres hijo de otra mujer, ¿verdad? Así. Sin embargo, después él se convertirá nada más y nada menos que en el juez salvador. Por lo tanto, podemos suponer una elaboración sapiencial del relato. Vamos a subrayar este punto. Vamos a decir muy bien. Este relato, entonces, es un relato de una elaboración sapiencial, porque todo aquello que nos quiere enseñar, todo aquello que nosotros vamos entendiendo como elemento pedagógico, ciertamente nos está mostrando y nos está diciendo que es una narración bien sapiencial, elemento pedagógico, elemento de enseñanza. Y a eso nosotros le llamamos una redacción sapiencial, porque apunta a un objetivo claro para que la sociedad se pueda formar, para que el hombre se pueda formar, para que la comunidad pueda entender ese accionar de Dios. Otros elementos, sin embargo, entroncan claramente con el folclore común de muchos pueblos. Muchos pueblos, entonces, entroncan con este folclore común, o sea, lo que existía en ese momento. Por ejemplo, la cuestión del voto. Este es entonces otro relato totalmente diverso, como decíamos, pero que entra dentro de nuestra narración, al término del cual el juez está obligado a sacrificar a su propia hija. Esto es lo que sucedía dentro del folclore, ¿verdad? Esto es lo que sucedía dentro de esa cultura. Y por lo tanto lo hace entroncar a esa realidad de Jefté, que hace un voto, ¿verdad?, ante el Señor, como folclóricamente el pueblo, la nación, la famosa definición que nosotros hacemos de la religión baja, ¿verdad? La religión baja es aquello que nosotros lo tenemos desde adentro, pero sin una formación y sin una educación de una teología profunda, sino que la religión baja más bien está respondiendo a elementos, como nosotros decimos, elementos de lo que es más bien el sentir, el sentimiento, de lo que nos sale desde adentro, simplemente como una reacción primaria. El voto de Jefté, al término del cual el héroe está obligado a sacrificar a su hija, no deja de evocar la historia griega, por ejemplo, como nosotros decíamos anteriormente ya en los cursos anteriores. Es decir, son influencias también, influencias que tenemos de otras historias, influencias que tenemos de otras naciones, influencias que tenemos del contexto también amplio de los países circunvecinos. Unión Yerea ese ina lleva a entero que te hago recuela y cultura, recuela y historia, recuela y mitología, recuela y narración. Pero a un mía ñejendúa veía yepa y entonces después eso mismo como que se va tomando, ¿verdad? Elementos de la literatura, elementos que nos hacen pensar y que después decimos, bueno, vea hoy por ahí de Guana. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Periodistas y expertos en Derecho y Ciencias Sociales debatieron en una conferencia virtual las causas y posibles soluciones de la guerra en Ucrania. Un principio fundamental del derecho penal es que el mal debe ser castigado. Si no lo es, habrá consecuencias. Todos conocemos la ocupación rusa de Crimea.
Ocurrió hace 8 años. ¿Se castigó el mal? No. Así que ahora tenemos la segunda parte. Otro problema es la desinformación en el sistema que ha establecido Putin. Vladimir Turkinovsky, un experto en ciencias sociales, afirma que el control que ejerce Putin le ha permitido propagar una visión distorsionada de la realidad y garantizar la ejecución de sus órdenes. Putin decía que los ucranianos no tenían derecho a existir. Ese es el tipo de explicación de razón que daba al pueblo ruso y al mundo exterior. Así que desde su punto de vista era una forma de arreglar esa anomalía y de unir y reconstruir el imperio ruso. Personas de todo el mundo quieren ayudar a la población ucraniana. La gente puede ir a protestar para mostrar al gobierno de su país que no solo los ucranianos, sino sus electores, sus ciudadanos, se preocupan por la situación y están interesados en resolver esto. En segundo lugar, aquí la gente en Estados Unidos dice que puede llamar a sus representantes en el Congreso o en el Parlamento para decirles que por favor hagan algo para apoyar a Ucrania. Dice que los particulares también pueden donar dinero para apoyar al ejército ucraniano o a las organizaciones de ayuda humanitaria y evitar la difusión de información falsa sobre la guerra. A principios de marzo, el Papa envió a 2 cardenales en una misión especial, transmitir su cercanía a los desplazados que huyen de la guerra en Ucrania. Tras reunirse con cooperantes y refugiados en Hungría y Ucrania, el cardenal Michael Cerny compartió sus impresiones al ver la devastación de la guerra por sí mismo. En un tuit publicado el 10 de marzo escribe: reflexionando sobre la diferencia, la complementariedad entre el encuentro con la guerra a través de los medios de comunicación y el encuentro con la guerra en los desplazados y los que huyen, entre la indignación que provoca la primera y la compasión que genera la segunda. Mientras tanto, el otro representante del Papa, Konrad Krajewski, ha estado difundiendo un mensaje de esperanza y ánimo a lo largo de la frontera entre Polonia y Ucrania. Chi bussa troverà finalmente la porta aperta. Chi prega riceverà, ma bisogna essere costanti. Se reunió con refugiados y trabajadores humanitarios en la ciudad ucraniana de Leópolis y rezó con voluntarios en Polonia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No hay palabras suficientes
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos hablando del libro de los jueces. Estamos nosotros aquí, sobre todo, preparando muy bien todo lo que significa esta base, ¿verdad? Para un estudio bíblico serio. ¿Verdad? Porque cada capítulo, cada versículo escrito en la Biblia tiene su razón de ser. Y esto tantas veces estudiado, tantas veces de nuevo reflexionado. O sea, aquí hay toda una comunidad. Es la comunidad que nosotros le llamamos siempre el Cajal, se dice todavía desde el Antiguo Testamento, que es la comunidad. Lo que hace el Nuevo Testamento, no piensen que el Nuevo Testamento viene, como dice Jesús, yo no vine a abolir la ley del Antiguo Testamento, sino que a darle cumplimiento. Esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que a veces ya anden botado y tal, y la gente uniendo y cuayas de las cosas protestantes, la secta y eso. Entonces, ¿por qué? Porque falta verdaderamente un estudio serio y profundo. O sea, tenemos que hacer un estudio serio y profundo, ¿verdad?, de la palabra de Dios para poder traer y poner sobre el tapete ya de enseñando. Anila ya puinte suya, anila ya ente, porque si no, esta es una gran responsabilidad, ¿verdad? Una gran responsabilidad, porque después mucha gente escucha, piensa y sigue a operar en las etapas. Yo vengo peñe eñan de Yarecoa. El católico ignorante es un futuro protestante. Y porque justamente como embotado es como los caramelitos se lleva, pepiraben donde pesa pum 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 repoí la carnada o pues ya caramándica tuvimos pollo y lleva. Bueno, y así también. Por eso que nosotros tenemos que estar temata, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Por no que cualquier carnada cualquier piqui, vayan a pique, o poña de pique, a peara pues no. Aquí verdaderamente tenemos que entender lo que es la palabra de Dios, lo que significa la palabra de Dios y sobre todo lo que te está queriendo decir el autor sagrado. Entonces nosotros nos cuestionamos, bueno, aquí este texto que encontramos en el capítulo 12, estamos del 1 al 6, todavía otro desarrollo sobre la guerra de Efraín y Galaad. Un primer relato, es decir, del 1 al 3, narra los lamentos de las gentes de Efraín y la reacción de Jefté. Es decir, aquí ellos se lamentan y dicen, va, Piopea, y entonces reacciona Jefté. Y ahí Jefté le está diciendo, esto es también un paralelo muy cercano a lo que nosotros encontramos en el capítulo 8 del 1 al 3. Entonces ese capítulo 8 del 1 al 3. La gente de Efraín dijo a Gedeón dima oína, ¿qué nos has hecho? ¿Por qué nos llamaste cuando fuiste a combatir contra Madián? ¿Por qué no nos llamaste? O sea que Efraín siempre ya que no. Y se lo reprocharon violentamente entonces a Gedeón. Pero él le respondió, ¿qué hice yo comparado a lo que hicieron ustedes? Un solo racimo de Efraín vale más que toda la vendimia de Abiezer. Dios puso en manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Zeb. Comparando con esto, ¿qué he logrado hacer yo? Después que les dijo estas palabras, se calmó su animosidad contra Gedeón, es decir, contra él. Bueno, tampoco tiene un paralelo aquí, ¿verdad?, en el capítulo 12. Hoy lo mismo y hoy llega Efraín, hoy bebeina a quién, y justamente a Jefté, después de que él reacciona. Él dice luego, mi pueblo y yo estábamos en un grave conflicto con los amonitas. Yo les pedí ayuda a ustedes, pero no vinieron a salvarme. Al ver que nadie venía en mi ayuda, marché contra los amonitas, arriesgando mi propia vida. Y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué entonces han subido hoy a hacerme la guerra? Pronto por noche, manay con la pello. Si llegó ayer voy por una manay con la pello, ven decir, a ver, belleza, amba ere vacias a Señor año contra los amonitas. A pelle por antes no sé. Se ponen no y pena pepena y se da pello se tramba emo. Na ver responde y va a ver.
a mis apelos y a mis pedidos. Jefe. Y entonces tuve que marchar solo, tuve que irme solo. Bueno, entonces tanto en un caso como en el otro se denuncia la pretensión hegemónica de Efraín. Entonces, ¿cuál es el sit in Leben? Heila alemán, alemán beoina. Sit in Leben, upea dice el contexto vital. A la contexto vital dice cuál era la situación concreta que se estaba viviendo en ese momento y por eso se escribe aquí. Quiere decir que Efraín jae oñe Moisés como tendota. En ese momento, Efraín jae o esa case jae la ibaleja. Se abela manda, se la chevalea, pe bella voceno algo, pe yo voy a hacer permiso, upea con la dice, pe la bella voceno algo, a bebe yo a bella que está ascendí, se jae la PM, va la PM bella pota, va ese PM bella pota, hace años moita tendo taisharamo, ¿entendieron? O sea que esto no es entonces solamente una expresión así tan sencilla como nosotros podemos pensarlo. No, detrás de esto hay entonces toda una teología y todo algo que nos quiere transmitir y nos quiere decir, ¿verdad? De cuál era la relación entonces de Efraín con las otras tribus. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer
argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace, o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros, es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales,
todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con nuestra reflexión sobre el libro de los jueces. Estamos hablando de esta guerra de los amonitas contra Israel. Y decíamos que encontrábamos una introducción interesante, ¿verdad? Que va hasta el 16. Y luego, en el 17, ya te hace aquí una presentación, ¿verdad? Cómo vinieron, ¿verdad? Ya que los amonitas dice que subyugaron. Ellos hicieron desaparecer, ¿verdad? A los dioses extraños y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar por más tiempo el sufrimiento de Israel. Interesante era toda esta introducción. Bueno, todo lo que se nos presenta, ¿verdad? Aquí en la palabra. Es interesante, peleémise así con calma. Pero nosotros vamos a pasar. Vienen los preparativos de Israel para combatir contra los amonitas. No aguanta ver. La pecha continua. A partir de ese momento, los amonitas oprimieron ellos duramente a los israelitas que vivían al otro lado del Jordán, ¿verdad? En el país de los amorreos de Galaad. La opresión duró 18 años. Además, los amonitas cruzaron el Jordán para atacar también a Judá, a Benjamín y a la casa de Efraín. Israel se encontró así en un grave aprieto. ¿Verdad? Entonces, por eso ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa niña reaccionar. Por anduma lleva. Y ahora nosotros nos encontramos que justamente esa clase, ¿verdad? De reacción es lo que después les va a ayudar. Bueno, nosotros ahora vamos a mirar, y yo les invito a estudiar un poco sobre la figura de Amón. Amón.
amonitas, esta mañana está la amonita, jamás digo la Amón a llevar. Entonces vamos a hacer una breve presentación, quiénes son los amonitas, veremos un poco, poco a poco, qué es y qué es lo que nos presenta. La Biblia hace de Amón el hermano de Moab, o sea, Amón y Moab. Y estos dos nacieron del incesto de las dos hijas de Lot. Esto encontramos Génesis 19, ya es entonces Génesis 19 enseguida para que nos ubiquemos, porque nos enseñan desde ahí, el curso bíblico anterior. Lot salió de Zoar y subió a la montaña donde se radicó con sus dos hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Allí se instaló con ellas en una caverna. La mayor dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay ningún hombre en el país para que se una con nosotras como lo hace todo el mundo. Emborrachémoslo con vino y acostémonos con él. Así por medio de nuestro padre tendremos una descendencia. Esa noche dieron a su padre a beber y la mayor se acostó con su padre sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Y entonces al día siguiente la mayor dijo a la menor, anoche me acosté con mi padre, emborrachémoslo otra vez esta noche y acuéstate tú con él. Así tendremos una descendencia. Esa noche volvieron a dar de beber a su padre y la menor se acostó con él, sin que se diera cuenta de lo que sucedía. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que es el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí, que es el padre de los actuales amonitas. Bueno, eso es lo que encontramos en el capítulo 19, ¿verdad? Capítulo 19. La historia de Lot, en realidad, ¿verdad? Lot, que era sobrino de Abraham. Y aquí tenemos el origen, ¿verdad? El origen de los moabitas y de los amonitas. Entonces es Amón, el hermano de Moab. Ambos nacen de un incesto, es decir, el mismo papá que le da hijo, ¿verdad? A sus dos hijas. Se trata entonces verosímilmente de una tribu de origen amorreo. Entonces vienen de esta tribu que serían amorreos. Vamos a mirar un poco el capítulo 21 del libro de los números. Capítulo 21, justamente del versículo 21 en adelante. Israel envió unos mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, con esta propuesta: déjame pasar por tu país. No nos desviaremos hacia los campos de los viñedos, ni beberemos agua de los pozos. Iremos por el camino principal hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sihón no permitió que Israel pasara por su territorio, sino que reunió todas sus fuerzas y fue a combatir contra Israel en el desierto. Cuando llegó a Ahaz, presentó batalla a Israel, pero Israel lo pasó al filo de la espada y se apoderó de su territorio, desde el Arnón hasta el Yabok y hasta Az de los amonitas, porque Az servía de frontera entre los amonitas. Israel entonces se apoderó de todas esas ciudades y se estableció en las ciudades de los amorreos. Ahí está. Y se estableció en la ciudad de los amorreos en Hesbón y en sus ciudades dependientes. Hesbón era la ciudad de Sihón, rey de los amorreos, que había luchado contra un rey anterior de Moab y no había arrebatado su territorio hasta el Arnón. Por eso los poetas recitan. Y ahí continúa, entonces, ¿verdad? Bueno, esto es solamente para ubicarnos. Entonces, para saber, ¿verdad?, dónde nos estamos encontrando, aquí
en el capítulo 21 en adelante hasta el 32. Y sobre todo la onomástica amorrea, son amorreos de esta parte, están viniendo. Esta tribu se estableció en el siglo XII a.C. en la Transjordania, desde el Arnón hasta el Yabok y el Jordán. Arnón sur, Yabok al norte y el Jordán entonces sería, en este caso si está hacia allá, entonces sería la Jordania actualmente. Entonces quedaría a la derecha del norte al sur. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada hoy en esta gran solemnidad de San José Esposo. Nos encontramos, como siempre, con la palabra del Señor y con este gran misterio de salvación que el Señor nos entrega a través de la vida de San José, esposo de la Virgen. Leemos la primera lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7, 4, 5, 12, 14 y luego el 16. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Queridos hermanos, aquí entonces nos damos cuenta que el bien y las promesas de Dios que se van realizando perduran de generación en generación. Es lo que nosotros entendemos como historia de salvación. Baisha papeñan de yara, ayeba oisha cañan de baisha pañan de rajú, apeñan de yara he iba e cueñan de becoan, oye ya pojina, upea coan ay tanoma hojina oñe pluma, oye heshauka. Y es lo que justamente sucede aquí con la vida de este santo hombre llamado por Dios para encargarse nada más y nada menos que de ayudar en la historia de la salvación
acompañar al Hijo de Dios en su educación, en su formación. Pidamos también por intercesión de San José, por nuestros papás, por nuestras familias y también por nuestros hijos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y ahora estamos mirando lo de Nabucodonosor II, también cómo continúa, que aplastó los reinos de Amón y Moab en el 582. Nosotros 586 sabemos que Jerusalén cayó en manos de Nabucodonosor, ahora en el 582 a.C. Esto encontramos el mismo año de la última deportación judaíta según Jeremías 52:30, es decir, no es que simplemente la deportación con un grupo y listo, sino que después ellos venían, por decir así, y se llevaban a la gente que querían, ¿verdad? Si ellos tenían todo el poder y todo el dominio, entonces se encontraban a la gente, decían, bueno, aquí, ñaca, porque hay peligroso, listo, dale fuerza, ña petiña de la jama, preso, a los famosos presos, ¿verdad? Entonces que podían ser sediciosos, ¿se acuerdan? Sediciosos, los que pueden comenzar a soliviantar al pueblo, como, ay, vea, dale fuerza, y se ponen en contra, ¿verdad?, del orden. Bueno, la continuación de la historia amonita es mal conocida antes de la llegada a Jerusalén. Antes de la llegada a Jerusalén. Continuación de la historia amonita. Entonces, en el 445 a.C., de Nehemías, que en varias ocasiones se topó entre otros adversarios, Sanballat, el joronita, y Gesem, el árabe, con Tobías, el esclavo amonita. Esto encontramos, ¿verdad?, en varios pasajes que encontramos en Nehemías, varios capítulos. Vamos a mirar un poco todos estos pasajes que son interesantes, porque al hablar de Amón nos damos cuenta que había entonces una relación, ¿verdad?, bastante fuerte. Aquí nosotros vemos Nehemías capítulo 2, 10. Capítulo 2, versículo 10 nos dice lo siguiente. Aquí dice de esta manera: pero cuando Sanballat, el joronita, y Tobías, el esclavo amonita, aquí está, se enteraron de mi llegada, se disgustaron mucho de que alguien viniera a prestar ayuda a los israelitas. Luego también en el versículo 19 vuelve a aparecer: cuando Sanballat, el joronita, Tobías, el esclavo amonita, y Gesem, el árabe, se enteraron de esto, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué están haciendo? ¿Se van a rebelar contra el rey? Y así sigue, ¿verdad? Entonces encontramos en el capítulo 3, 35, encontramos otro pasaje. Dice lo siguiente. De esta manera nos va describiendo, bueno, 34 y luego viene el 35. Y Tobías, el amonita, que estaba a su lado, añadió: déjalos que construyan, bastará que suba un zorro para hacer que se desmoronen sus murallas de piedra, Bueno, y así van pasando, son varios capítulos. Vamos a mirar un poco el 13 del 4 en adelante, que nos habla también, ¿verdad?, del 4 en adelante, casi al final de este libro, de sus páginas, el capítulo 13, eso es. Entonces, del 4 en adelante dice: ante esto, Eliasib el sacerdote, encargado de las dependencias de la casa de nuestro Dios, un pariente de Tobías, ¿se acuerdan?, el amonita, había acondicionado para una habitación amplia, donde después se depositaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino nuevo y del aceite fresco. O sea, lo que estaba mandado para los levitas, los cantores, los porteros y lo reservado para los sacerdotes. Mientras tanto, yo estaba ausente de Jerusalén, porque el 32º año de Artajerjes, rey de Babel, había ido a ver al rey al cabo de un tiempo. Con el permiso del rey volví a Jerusalén y me enteré de la mala acción que había cometido
Eliasib en beneficio de Tobías, al acondicionarle una sala en el recinto de la casa de Dios. Esto me disgustó muchísimo y arrojé fuera de su habitación todo lo mobiliario de la casa de Tobías. Luego mandé purificar las habitaciones e hice poner de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Bueno, todos estos elementos son interesantes. Tobías el esclavo amonita, designación polémica que enmascara el título de gobernador local de Amón. De hecho, este Tobías que aparece aquí es el antepasado de una familia aristocrática, los Tobíadas, que jugará un importante papel cuando se enfrenten en el siglo II antes de nuestra era. Lágidas de Egipto y Seleúcidas de Siria por el control de toda la región de Celesiria, ¿verdad? Volviendo a Nehemías, la prohibición de cualquier matrimonio con las mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Aquí entonces. Hay entonces aquí, ¿se dan cuenta? Una relación muy profunda entonces, porque cuando vuelve Esdras y Nehemías, sobre todo estos son la prohibición de cualquier matrimonio, ¿verdad? Entre asdoditas, asmonitas y moabitas. Bueno, así entonces vamos conociendo esta tribu de Amón, sobre todo del origen, del incesto, decíamos, del papá Lot con sus hijas, Amón y Moab. Y ahora les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre y les mantenga en este camino de santidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.